Análisis fundamental. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme, ¿eh? Perfectamente, José. Buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a comenzar con esta reunión de análisis fundamental. El día de hoy nos compete hablar un poco sobre qué es lo que le puede pasar a la bolsa estos días. Sabemos que va a estar un poco bueno, más que un poco compleja, creo que la semana pasada se clarificó un poco los temas sobre cómo el mercado se va a comportar de ahora en adelante y siempre es importante determinar cómo podemos actuar a través del tiempo. Como ustedes muy bien saben, podemos de alguna forma hacer análisis técnico, pero sin los fundamentos necesarios, la bolsa podría quedarse algo estancada o en algunos puntos generar retrocesos que pueden ser interesantes hasta algún nivel. Verán, necesitamos revisar un poco porque esta semana tenemos resultados de algunas empresas de inteligencia artificial. Adicional a aquello, tenemos algunas compañías y algunas acciones en específico que pueden vincularse a las materias primas como el oro, que ahora mismo el oro está bastante agitado porque tenemos algunas noticias que se apalancan directamente a lo que nosotros denominamos la secuela de la Reserva Federal, ¿no? Esta pelea entre Donald Trump, Jerome Powell, que de alguna forma han hecho que los mercados comiencen a agitarse. Ya este es, bueno, es el segundo intento que los mercados han determinado ciertos movimientos. El primer momento fue hace unos meses, cuando Trump públicamente mencionó la incapacidad de Powell, que ojo que estas son palabras de Trump, más no es un criterio personal, pero y mencionó claramente la incapacidad de Powell por no bajar el tipo de interés y amenazó con despedirlo. ¿Por qué es importante esto? Porque claro, estas medidas son medidas históricas y estas medidas históricas hacen que los mercados se comporten de formas inexplicables. Claro, inicialmente las acciones van a comenzar a desplomarse, pero eso es bueno porque vamos a comenzar a encontrar instrumentos más baratos y como les decía, esta semana se mueve a través de las noticias que es de inteligencia artificial. Entonces, las acciones del Nasdaq van a despuntar de una forma que no tiene precedentes. Muy probablemente rompa máximos históricos. Adicional a aquello, instrumentos como el oro o los instrumentos europeos van a coger mucho valor. Entonces, vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder en el mercado. Adicional a aquello, algo que me gustaría también conversar en este punto es que el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania también ha dado mucho de qué hablar en este pequeño pedazo de inversiones que tenemos, en específico en los instrumentos que se vinculan al petróleo, han estado valorándose precisamente porque no han encontrado un alto al fuego. Sin embargo, yo creo que esto es cuestión de tiempo. Muy pronto vamos a encontrar que van a salir grandes titulares en Bloomberg.com, en donde básicamente se manifiesten que él se encontró una paz. Muy probablemente encontremos esos puntos. Entonces, estemos muy preparados porque las acciones se vienen con un fuerte crecimiento a la alza y creo que va a ser el último estirón de este año. Si es que genera ese último estirón, déjenme decirles que de aquí esperaría yo una fuerte corrección en los mercados y dicha corrección en los mercados de alguna manera nos va a beneficiar. Bueno, a los que invierten a largo plazo seguramente les asustará, pero a los que comiencen a generar carteras en el corto plazo, este año 2025 hasta 2026, les voy a advertir que va a ser un año donde podemos acumular muchísima, muchísima, muchísima riqueza. Bien, vamos a hablar precisamente de las inversiones que tenemos. Creo que estamos a punto de cambiar un nuevo ciclo de mercado y eso va a hacer que las bolsas comiencen a resetearse. Entonces, importante mencionar esto, queridos amigos. Si ustedes de alguna forma quieren hacer dinero en bolsa de valores, ahora estamos muy pronto a desarrollar este tipo de instrumentos o de metodologías que nos van a permitir, en este caso, obtener dicho movimiento. Bien, entonces en ese sentido, yo les recomendaría a más de uno que pues revisen los datos económicos o intentar ser lo más simple posible para que todos ustedes de alguna forma puedan entenderlo y puedan replicarlo. De todas formas, si existen dudas, inquietudes, preguntas o sugerencias, estoy pues presto para servirles. Lo ideal en este caso es encontrar puntos de vista económicos que nos puedan decir hacia dónde se encuentra la bolsa de valores. ¿Ok? Bien, entonces, primer punto a tomar en cuenta que va a ser la agenda que se va a vivir en los próximos días.
semanas, yo diría que hasta septiembre más o menos. Es el discurso de Jerome Powell. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal y básicamente el presidente de la Reserva Federal es quien determina si es que se baja o no el tipo de interés. En anteriores ocasiones, pues, ha estado, digamos que un poco complejo respecto al tema de el tipo de interés. No lo ha bajado, como ustedes pueden encontrar aquí. En Estados Unidos podemos observar el tema de los tipos de interés y sus movimientos han sido bastante lineales, ¿no? Es decir, se ha quedado quieto en el punto de 4,5 a pesar de las duras críticas de Donald Trump. Incluso el último discurso fue un discurso contra la baja de los tipos de interés. Bueno, el antepenúltimo discurso, a tal punto de que incluso manifestó o dio a entender que debió haber subido el tipo de interés, algo que hizo que los mercados pues se alborotaran de una forma no muy esperada. Sin embargo, como ustedes pueden observar, obviamente los datos económicos no iban a sostener un aumento de tipos de interés y si lanzamos un pronóstico, podemos observar que el mercado ya está próximo a lanzar una baja de tipos de interés. Algo que ya sabía venir. Creo que Powell ha tardado mucho tiempo. Creo que de alguna forma sí tuvo problemas políticos con Donald Trump y eso ocasionó que genere en este caso un aplazamiento. No sabemos cuál va a ser realmente la realidad del mercado, si es que en algún punto el mercado va a terminar teniendo movimientos, pongámoslo así, mm, tardíos. Probablemente exista recesiones. En el día de hoy el reporte de, ¿cómo se llama este banco? Morgan Stanley mencionó que existe un 50% de la probabilidad de recesión en Estados Unidos, lo que podría involucrar que muchas acciones out al piso. Entonces, acciones a tomar en cuenta, ¿eh? Muy pronto vamos a encontrar acciones muy baratas. Hay mucha sobrevaloración en la tecnología, así que creo que se viene un buen punto importante. ¿Qué implica la baja de los tipos de interés? Obviamente que el gráfico de las acciones comiencen a repuntar. Entonces, gráficos como, en este caso, vamos a verlo a través de investing.com, el Nasdaq 100, ustedes van a ver que tienen repuntes completamente alcistas y es precisamente porque las acciones como tal se han estado moviendo en este caso en función de este dato económico. Pero no es el único. Miren, vamos a ver un poco la lista del movimiento del Nasdaq en el largo plazo. Y miren, está realmente alcista a pesar de tener el tema de los aranceles. Estamos en máximos históricos actualmente en 23.400. El punto más alto casi fue el quebranto de los 24.000. Entonces, esto se debe justamente a esta exposición, a la baja de los tipos de interés, el aumento de las acciones. Sin embargo, vuelvo y repito, creo que se viene el último estirón. Este estirón probablemente llegue hasta los 25.000 como máximo y vamos a tener muy pronto fuertes caídas en las acciones. No quisiera decir en qué tiempo, porque exactamente eso es algo que nadie puede saberlo, pero lo que sí les puedo manifestar es que va a haber un invierno en el tema accionario. No estoy seguro si el invierno va a ser parecido al año 2021-2023, donde básicamente fueron 2 años de ventas masivas, o va a ser un invierno como el COVID o un invierno como los aranceles que prácticamente duraron de 3 a 4 meses y después se recuperó la bolsa. Es difícil saberlo, sin embargo, estadísticamente hay que ver si es que las acciones se diluyen entre el 40 al 60% para saber que el invierno ha acabado. Lo que es bueno porque muchas de esas acciones van a tener reseteos y es bueno que comiencen ustedes a comenzar a comprar. Esa parte es importante. Deben comprar acciones muy pronto. Después de la gran suba que se va a venir en estos meses, se viene un reseteo accionario que va a involucrar un movimiento de las compras masivas. Porque además de los datos del tipo de interés, puedo promulgar un reseteo porque si vemos las encuestas del sector de servicios, que usualmente es el sector que mayor crecimiento tiene en Estados Unidos, podemos observar que la tendencia de los PMIs en servicios terminan generando una contracción. Esta contracción de llegarse a dar a través del tiempo, estamos hablando de que la economía americana va a comenzar a tener movimientos o fuertes movimientos de caídas. Insisto, esto no va a pasar de la noche a la mañana. Ustedes van a ver que las acciones van incluso a llegar a máximos, probablemente hasta el 30 de septiembre que se baje el tipo de interés y después de esto van a ver que las acciones se van a desplomar con fuerza. Vuelvo y repito, no sé si es que se desplomen como en el año 2021-2023, es decir, 2 años de caídas, o se desplomen como en el COVID y en los aranceles, que fue prácticamente 4 meses enteros de caídas.
En cualquiera de los casos, el indicador en este caso es encontrar un precio por debajo del 60% para encontrar buenos niveles de compra. Bueno, para entonces, igual yo desde mi punto de vista les guiaré a los niveles en los que tenemos que comprar y lo que sí les voy a pedir es que intentemos ahorrar recursos porque créanme que todo va a estar completamente barato en ese momento, ¿ok? Entonces, esos son los indicadores que tenemos que perseguir en los próximos meses. Prácticamente tenemos que hacer una representación en el largo plazo y ver qué es lo que puede suceder en el mercado. El mercado de las acciones probablemente comience a depreciarse de la manera que les estoy mencionando, conjuntamente pues con los datos de los PMIs y también el indicador, en este caso de el análisis del tipo de interés. Algo que hay que destacar es que en los últimos años también se está utilizando, en los últimos meses, esta plataforma que utiliza criptoactivos, que básicamente hace encuestas de mercado en donde uno puede invertir, que se llama Polymarket. Dentro de Polymarket uno puede ver eventos macroeconómicos como la decisión de la Reserva Federal, como pueden ver, ¿no? Bueno, no únicamente sobre esto, se puede ver básicamente todos los eventos macroeconómicos, pero aquí se puede ver un poco el comportamiento del mercado. Como ustedes pueden observar, en este caso el pronóstico de la Reserva Federal en el mes de septiembre se menciona cuál puede llegar a ser. Y se menciona que existe un 76% de probabilidad de las personas que van o están invirtiendo para que se baje el tipo de interés en un 0,25 puntos. En otras palabras, están diciendo casi el 75% de las personas o de los niveles encuestados que el tipo de interés va a bajar de 0,50 a 0,25. Esto por ningún lado el tema de Polymarket representa un estudio económico, pero es importante porque no se olviden que el mercado termina moviéndose por expectativas. Termina moviéndose por expectativas. Entonces, al final, las encuestas de Polymarket pueden representar un estudio técnico y un estudio social de qué es lo que puede llegar a pasar con el mercado. Y básicamente es concreta o se mueve con el movimiento de Trading Economics, que cabe destacar que este también es de la Reserva Federal de Estados Unidos. Para los que recién están unidos a este canal de inversiones, cuando hablo de la Reserva Federal de Estados Unidos, me refiero principalmente a, en este caso, el órgano más grande o el banco más grande a nivel mundial, es decir, que quien determina realmente la economía de los mercados. Algo que sí o sí tenemos que entender que si nosotros como inversionistas podemos definitivamente determinar hacia dónde puede dirigirse la economía del mercado, ¿vale? Bien, eso desde el punto de vista de largo plazo. Básicamente, Powell, en otras palabras, nos dijo, estemos atentos a los datos de producción, en otras palabras, a todo lo que se relaciona al Producto Interno Bruto y estemos atentos al empleo. Y al mismo tiempo también dijo que le daba miedo el tema de la inflación, pero bueno, eso ya es harina de otro costal porque independientemente de cómo se mueva la inflación, los mercados de igual forma se irán moviendo. Bien. Entonces, una vez mencionado esto, vamos a recapitular y ver el calendario económico. Como es de costumbre, pues los días lunes generalmente los mercados no tienen gran movimiento en la bolsa de valores. Como ustedes pueden observar, los días lunes el mercado se ha convertido relativamente tranquilo. Sin embargo, tuvimos una noticia hace media hora aproximadamente en donde Donald Trump acaba de despedir o acaba de remover a la gobernadora, en este caso de la Reserva Federal. Bueno, de hecho está en primera plana, como ustedes pueden observar. Y esta noticia es histórica, indiscutiblemente es histórica. Si ustedes no contemplan un poco lo que ha hecho Trump con esta jugada, básicamente es inmiscuirse en aspectos internos de la Reserva Federal. O sea, se inmiscuye en aspectos internos de la Reserva Federal y eso hace que los mercados se comiencen a alborotar. Después de esta noticia, no es de extrañarse que instrumentos como el oro comiencen a subir, incluso como el Bitcoin. ¿Por qué? Porque es una noticia que no ha sucedido en la historia, ¿sí? No ha sucedido en la historia. Y bueno, para ser exactos, con datos económicos, no ha sucedido desde 1913. Estamos hablando que el mercado, en este caso, no ha pasado desde más de 100 años este tipo de noticias. Obviamente los mercados van a alborotarse, ¿sí? Muy probablemente veamos un retroceso en las acciones. No creo que sea fuerte, insisto. Otra cosa hubiera sido despedir a Powell, pero bueno, la gobernadora de todas formas es importante y entender que los mercados en este caso pues pueden generar grandes volatilidades.
Bien, eso es lo que ha sucedido el día de hoy. ¿Qué es lo que puede pasar los demás días? ¿Qué es lo que me interesa? No me interesa leer las noticias del pasado, me interesa saber lo que va a pasar los siguientes días y tomar decisiones de inversión. Lo que quisiera saber es que usted quede en este caso con este preámbulo, ¿no? Tenemos dificultades por parte de Donald Trump a nivel político con la Reserva Federal, es un acto que hay que tomar en cuenta. Probablemente la semana se mueva bajo ese fundamental. Segundo, Jerome Powell la intención de bajar su tipo de interés. El mercado comienza a descontar la baja del tipo de interés. El día viernes en específico, las acciones subieron alrededor de un 2%, al igual que el oro. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar los demás días? Bueno, como ustedes pueden ver, el día martes. Bien, tenemos también noticias que se fundamentan directamente a través de los precios de los bienes duraderos. Básicamente son noticias de inflación, conjuntamente con la confianza del consumidor, que van a generar algo de volatilidad. No va a ser una volatilidad muy fuerte, hay que decirlo. Los mercados no van a generar una volatilidad muy fuerte respecto a este tipo de noticias. Sí, por favor, eso sí me gustaría ser bastante enfático, que no va a ser demasiado fuerte. Sin embargo, lo que sí tenemos que entender es que va a generar algo de volatilidad del mercado. Probablemente las noticias que salgan terminen siendo noticias algo técnicas, es decir, el comportamiento del mercado se vincule mucho al análisis técnico el día de mañana. De todas formas, para los que no quisieran arriesgar, podemos trabajar literalmente en islas de inversión o hacer posiciones de trading tranquilamente, pues desde toda la madrugada, si bien desean, hasta las 7:30 que tenemos los precios de los bienes duraderos. La noticia más fuerte, si me lo pregunta, va a ser la confianza del consumidor. La confianza del consumidor probablemente comience a generar una debilidad en el tema americano. No es de sorprenderse, las acciones, como les dije, a través del tiempo tienden a contraerse, entonces esto va a observarse con esta confianza del consumidor, que al final termina siendo un dato atrasado de mercado. Después de eso, ustedes van a ver que el mercado se va a comportar de forma técnica, no va a haber mayor movimiento. Recomendaciones, a ver, ahora mismo el mercado va a hacer un poco de descuento sobre la decisión de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal. ¿Qué creo que va a pasar? Mañana va a haber retrocesos en el Nasdaq, el oro probablemente bordee los 3400. Para ser exactos, el oro en este preciso momento está en 33,73. Es un buen punto. Puede que suba hasta querer bordear, no digo que hay una entrada, y el Nasdaq también genere una especie de retroceso. Puede que el día de mañana eso se concrete. Y para ser específicos, mañana se comporte de forma técnica. Entonces, mi previsión nuevamente es esa, ¿no? Esperar a que los mercados comiencen a tener dichos movimientos. Bitcoin como tal está bordeando los $110,000. Hay que tomar en cuenta eso para ver si se puede hacer alguna posición media interesante en forma de swing trading. Y las divisas europeas también han ganado algo de valor. No tan importante, pero al final algo de valor en el mercado. Bien, entonces, en otras palabras, mañana comportamiento netamente técnico, probablemente en ejecución de la noticia que les acabo de explicar. El día miércoles, ¿qué es lo que va a pasar en el mercado? Esa parte indudablemente es importante determinar, porque nosotros obviamente como inversionistas tenemos que saber qué es lo que puede llegar a pasar o qué puntos de entrada puede llegar a tener. Bueno, si ustedes observan en el mercado, como podrán fijarse principalmente, en la mañana no tenemos noticias. Si ustedes se dan cuenta, en las divisas europeas los mercados van a estar relativamente tranquilos, donde podríamos hacer tranquilamente posiciones que se vinculen al análisis técnico sin ninguna dificultad. Y después el mercado va a tener noticias que se vinculan al petróleo. Probablemente esas noticias ya hagan algo de efecto. Antes no estaban haciendo ningún efecto las noticias de los inventarios de petróleo porque todo se estaba vinculando a la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero básicamente como han vuelto nuevamente en este vaivenes de tal vez sí, tal vez no, pues el mercado probablemente en ese sentido no genere mayor volatilidad. Sí, no genere mayor volatilidad en este caso. Entonces, lo que yo recomendaría principalmente en estos niveles no generar una interacción vinculada a la guerra, sino más bien todo en función al movimiento del petróleo como tal, ¿sí? Entonces yo sí lanzaría posiciones probablemente a la suba del petróleo. Vamos a ver qué termina siendo, pero igual eso es para el día miércoles. Y después, si ustedes se fijan, miren, cero noticias. Entonces el miércoles es otro día donde se puede hacer
pues scalping, day trading, swing trading, todo lo que ustedes quieran, porque básicamente el mercado no va a componer noticias fuertes o noticias importantes. Va a tener noticias, cero noticias, a menos que pues por ahí exista una declaración o algún arrebato de Donald Trump que pueda hacer que los mercados comiencen a agitarse. Pero hasta el momento, como ustedes podrán fijarse, el mercado no va a generar mayor movimiento. No va a generar mayor movimiento este día miércoles como tal. Bien, la cosa se pone interesante a partir del día jueves. Generalmente cuando la bolsa está así de tranquila, suele ponerse interesante los días jueves y los días viernes, como ustedes se podrán dar cuenta. Miren, el día jueves, como se podrán dar cuenta, vamos a tener noticias, o bueno, de forma particular siempre tenemos noticias de desempleo, la tasa de desempleo o las renovaciones de los subsidios de desempleo. Como les dije, el discurso de Jerome Powell se basó enteramente, en este caso, a las noticias o se basó a la noticia o se redujo a hablar sobre el desempleo. En otras palabras, yo creo que lo más próximo que puede pasar es que los subsidios puedan hacer algún movimiento no muy esperado en el mercado. Ese puede generar volatilidad, mucha volatilidad de hecho. Y la segunda noticia es el dato del Producto Interno Bruto, que se espera que ya se mueva bajo un ciclo, en este caso alcista, y tenga un crecimiento. Y también esa noticia es importante porque Jeremy Powell mencionó el día viernes que esta noticia en particular puede hacer que sea momento de bajar el tipo de interés. Ahora bien, vamos a ver un poco las previsiones. Si nosotros hablamos sobre el dato del Producto Interno Bruto, que es el que me interesa, vamos a darnos cuenta que en efecto el forecast o el pronóstico se determina que puede llegar a crecer, ya tal cual se menciona. Si eso llega a suceder, en efecto, esto puede ser una noticia contraria a lo que se está esperando el tipo de interés. Como les dije, ¿no? Powell mencionó en otras palabras que ya tiene la necesidad de bajar el tipo de interés pese a los datos inflacionarios. Sin embargo, todo va a determinar el Producto Interno Bruto. Si la noticia termina siendo de alguna forma mayor a lo esperado, pues créanme que aún no van a querer bajar el tipo de interés, ¿sí? Y las acciones se van a caer. Pero si por otro lado la noticia es igual o menor a lo esperado, se podría contemplar una baja del tipo de interés y eso involucraría lógicamente que las acciones comiencen a despuntar. En otras palabras, es muy probable que si es que sale igual o menor a lo esperado el dato de acá, es decir, sale entre 3% y menos, se disparen las acciones con mucha fuerza. Ahora mismo el Nasdaq se encuentra en 23.400. Puede que llegue tranquilamente a los 24.500 sin ningún problema. Entonces, el día jueves, mucha previsión de crecimiento de las acciones, mucha probabilidad de crecimiento de las acciones. A ver qué pasa con el dato del empleo, aunque intuyo que el dato del empleo va a ser menor a lo esperado, pero sí existe una fuerte probabilidad de que eso suceda, que todo termine generando un fuerte movimiento a la alza. Después de esto, créeme que a las 7:30 el mercado se va a terminar con toda la volatilidad y después se va a comportar de forma técnica. En teoría, a las 9 las nuevas ventas de viviendas pendientes debería generar volatilidad. En teoría. No creo que termine de generar realmente la volatilidad del caso, porque todo el mercado va a estar pendiente de estos dos datos. Estos dos datos la Reserva Federal ha mencionado con muchísima fuerza. Entonces, en ese sentido, yo creo que únicamente las ventas de viviendas van a ser las importantes, van a ser las únicas importantes en el mercado. Bien. Y después tenemos datos de Japón, que cabe destacar, ¿no? Que nosotros inicialmente pensábamos que la crisis como tal iba a venir desde Japón, ¿no? Pero más bien Japón ha jugado ha jugado interesante, ¿no? Ha especulado, ha hecho datos de especulación importantes, ¿sí? Y en este caso no ha generado ningún dato fuera de lo normal. Creo que va a pasar desapercibido esas noticias, no va a haber mayor volatilidad en la noche. Entonces tenemos dos opciones, estimados inversionistas. La primera, invertir en horarios europeos donde las noticias van a estar tranquilas. La segunda, tratar de comprar o hacer swing tradings a favor de las acciones en horario americano. Y la tercera, tratar de invertir en horario asiático, donde no va a existir mayor volatilidad. Entonces, básicamente, yo lo que esperaría el día jueves, que a mi parecer es uno de los días más fuertes que se pueden prever, es ese tipo de ingresos. Insisto, en la madrugada puede ser un buen ingreso.
Si quieres ingresar en mercado americano, yo te recomendaría hacerlo en compra de las acciones. Yo no invertiría en oro ni nada parecido, sino solo compra accionaria. Y en la noche podrías también invertir sin ningún problema el día jueves. Esa sería básicamente la previsión que podemos observar este día. Y por último, el día viernes, que yo creo que va a ser el día más fuerte en Europa, y bueno, no solo en Europa, sino alrededor del mundo, porque vamos a tener datos de inflación, Producto Interno Bruto de los países europeos y también de la zona europea, como ustedes pueden ver, ¿no? Miren, tenemos el IPC de Francia, el PBI de Francia, lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en Alemania. Después, como ustedes pueden ver, tenemos los precios del PCE de Estados Unidos. Entonces, el mercado va a estar completamente fuerte el día viernes desde la madrugada. Bueno, si ya sacamos la partida que queremos el día lunes, hoy sacamos una buena partida. Mañana podría ser, el miércoles también, y hasta el día jueves yo diría, ¿para qué trabajar el día viernes, no? No lo veo tan necesario. Sin embargo, pues siempre es importante lanzar las previsiones. A ver, verán, a la Reserva Federal y a Estados Unidos le preocupa muchísimo el dato de la inflación americana. Les preocupa un montón. Entonces, si es que ese dato termina siendo positivo o negativo, creo que el mercado no lo va a terminar de descontar. Vamos a responder algunas preguntas. Dice Paul Montero, Nvidia presenta resultados el miércoles después del mercado. Sí, eso me olvidaba de mencionar, pero eso vamos a hablar un poquito más después. El gobierno de USA compró 10% de Intel. Sí, menudos socialistas, ¿no? Saben que cuando China comenzó con este tema bueno, China no comenzó, sino siempre ha hecho que las empresas tengan una parte, las del Estado tengan una parte de las empresas, pues, como Huawei, Alibaba, etcétera. Básicamente fue duramente criticado. Y ahora gobiernos proteccionistas como Donald Trump están proponiendo exactamente lo mismo, es decir, un porcentaje que se lo quede el gobierno a nivel empresarial. Más allá de eso, yo creo que allá se está dirigiendo el mundo, ¿saben? A una especie de capital controlado por el Estado, en donde el Estado ve la riqueza empresarial y comienza de alguna forma a observar eso. En Estados Unidos es impresionante realmente. Me he impresionado cuando leí la noticia el día viernes. Me deja muy impresionado porque en su debido momento fue muchas blancos de críticas de eso, pero ahora miren ustedes, la necesidad americana, la necesidad de Estados Unidos sí o sí les ha obligado a generar ese tipo de mecanismos. No es novedad para nadie que Estados Unidos está buscando dinero de donde sea y aparentemente esa es una opción. Bien, termino la idea y vamos con las empresas. A ver. Como les decía, ¿no? Muy probablemente el tema de las acciones a nivel mundial, perdón, la inflación a nivel mundial se va a ver el día viernes en Europa como tal, ¿sí? Y también en este caso en Estados Unidos. Como les dije, en Estados Unidos yo creo que no va a generar mayor volatilidad. Preocupación de Powell es la inflación, ¿sí? Sin embargo, como él también mismo mencionó, planea arriesgarse a pesar de que los datos inflacionarios pueden mantener una alza. Yo lo que considero es que los mercados no van a estar muy pendientes en ese sentido. Los mercados no van a estar muy pendientes con el dato de la inflación de Estados Unidos. Y si lo llegan a estar, yo creo que solo puede generar volatilidad, más no va a generar rupturas de líneas de tendencias clave. Esa parte es esencial mencionar. ¿Sí? En otras palabras, yo no invertiría el viernes por las grandes curvas que puede tener el mercado, pero en el caso de hacerlo, trataría de hacer después de las noticias o antes de. Aunque lo ideal debería ser después de las noticias, que prácticamente salen a las 7:30. Es decir, que tenemos pues todo el día para operar sin ninguna dificultad, como ustedes podrán darse cuenta, ¿no? Bien, entonces esa parte hay que mencionar. Vamos a hablar sobre las acciones. En las acciones, el calendario de resultados, hoy tenemos empresas, el balance de algunas empresas de tecnología, no únicamente Nvidia, sino también algunas empresas. Dentro de esas tenemos HP, que es el mismo día miércoles. Tenemos la empresa Dell, que eso va a salir el día viernes. Las ganancias de la empresa, que probablemente levanten un poco al Nasdaq, pero yo creo que esta semana la más fuerte es Nvidia que va a salir el día miércoles post mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que la bolsa va a cerrar el día miércoles, ¿sí? Aquí está, ¿no? La bolsa va a cerrar el día miércoles y ahí se van a lanzar resultados. Si me lo preguntan, y bueno, y es consejos que les estoy dando desde hace bastante tiempo,
compren acciones. Las acciones aún van a crecer, aún van a tener su último estirón alcista. Esperemos rompen los 24.000 y se vayan hasta 25. Dios mediante se dirijan hacia la previsión que tenemos. Y después de eso, amigos, vayámonos de las acciones. Pero aún no es momento de vender acciones. Las acciones van a subir con fuerza. Y yo creo que Nvidia va a hacer que esto se vaya a máximos. Esta semana pinta mucho del crecimiento de las acciones, ya sea por el discurso de Powell, ya sea por, en este caso, Donald Trump, por el tema de la guerra de Rusia a Ucrania o por el tema de la inteligencia artificial, es buen momento de la compra de acciones hasta el mes de septiembre, que ya no falta mucho. Entonces aprovechemos el último estirón del Nasdaq y no solo el Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, etcétera, porque todo eso va a generar un fuerte impulso que de alguna manera nos va a interpretar un movimiento a la alza. Me dicen, el oro, la libra y el Bitcoin se recuperarán. El oro está en el cielo, ese ya está extremadamente recuperado. La libra también está cerca del cielo, está en máximos, no en máximos históricos, pero está rompiendo niveles que no ha roto hace 20 años. La libra está extremadamente recuperada. El Bitcoin él es el único que ha caído, ¿sí? Hay que ver, el Bitcoin me preocupa un poco realmente. Si rompe la base de los 108.000 o los 107.000, estamos hablando que el invierno Bitcoin va a estar cerca, el invierno cripto va a estar cerca, 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 está en nuestras puertas. Si es que lo rompe esta semana. Si es que no, pues creo que solo simplemente va a ser un movimiento de enrangamiento. Es lo único que dijera del Bitcoin. ¿Cómo comprar acciones? Bueno, para comprar acciones puedes utilizar brokers como XM mismo, en donde XM básicamente te permite comprar acciones americanas sin ningún problema. Pues aquí tienes la parte de trading, te vas al tema de las acciones, aquí tenemos shares, acciones, y aquí puedes comprar las acciones pues básicamente que tú deseas como quieras. Esa es una primera recomendación, o puedes trabajar también en Interactive Brokers. Yo tengo una cuenta también en Interactive Brokers en donde básicamente tú aquí ingresas y compras las acciones que tú quieras. No es tampoco complejo, es como abrirse cualquier cuenta de inversiones normal. Puedes hacerlo desde el Ecuador. Simplemente necesitas capital para poder desarrollar esto, que no es demasiado tampoco, pero tampoco es muy poco. O sea, con $100 no nos alcanza nada. Podemos hacer a través de unos, no sé, $3.000, 4.000, me parece un buen capital para empezar. Buenas noches, profe. ¿Cómo podemos comprar para comprar acciones? Ah, justo acabo de responder a esa pregunta. Eh, pues esas son las opciones, ¿no? Pueden hacerlo a través de Interactive Brokers. Y hablando de curiosidad de Interactive Brokers, ¿no? Interactive Brokers, el próximo periodo, déjenme ver exactamente cuándo es. Tenía pinta y nos salió. Déjenme le reviso la noticia. A ver, ya creo que le he borrado, pero Interactive Brokers va a cotizar en el S&P 500 descuento. Deme un segundo, quiero buscar el dato exacto. Quiero ver desde qué. Así, miren. El 28 de agosto, o sea, en 3 días, Interactive Brokers va a unirse al S&P 500 y va a reemplazar a otra acción de finanzas. Ya, pues bueno, miren, este broker de por sí que ya es uno de los brokers más antiguos de Estados Unidos y más fiables, ya que nos va a dar en este caso la posibilidad de comprar acciones. Y no solo eso, sino que va a cotizar pues en el mercado, en el S&P 500 básicamente, ¿no? Bien. En XTB también se puede comprar acciones. Sí, o sea, en la mayoría de brokers se puede comprar. No, no vas a encontrar diferencias. Bueno, las diferencias probablemente sean el spread, pero de ahí no vas a comprar como tal. No vas a encontrar mayor volatilidad en ese sentido. ¿Sí? Me da unas ganas de hacer una clase de valoración de acciones. Pero bueno, como les dije, aún creo que se viene un estirón alcista y después se vendría una compra masiva. Una compra masiva. A la compra masiva aún falta, entonces no me preocupa tanto. Dice el broker XTB también se puede. MicroStrategy entraría en el SP 500, no lo sé. En este de aquí no tengo idea esa acción, cómo estará. Charles Swaps también se puede desarrollar. Dice, buenas noches, de pronto me puede ayudar con un manual para fondear Interactive. Ya voy a hacerte un pequeño videíto, no es complejo. De hecho, aquí más que manual tienes que dirigirte a un banco, de preferencia Banco Pichincha, para que te ayude a hacer
una transferencia interbancaria. Eso es para fondear. Aquí sí es únicamente por transferencia interbancaria. Sí, profe, a mí me interesa saber lo de las acciones. Ya déjenme ver cómo me organizo de tiempo, a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Pero como les dije, aún la compra masiva de acciones nos falta. La compra masiva de acciones aún nos falta para eso. ¿Sí? Ahorita, como les dije, hay que centrarnos en el crecimiento del Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones 30. Y después de eso se viene el cash. Y después del cash, ahí viene la compra masiva. Entonces, no es que va a venir mañana. Yo intuyo que probablemente venga entre el mes de a ver, septiembre puede ser finales de septiembre, octubre, podría ser también. Puede ser entre finales de septiembre, octubre, noviembre o diciembre. Podría ser que este diciembre nos quedemos sin Navidad. Bueno, Wall Street se queda sin Navidad porque obviamente nosotros vamos a hacer un short y nos vamos a aprovechar de ese dinero. Pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Hay que seguir analizando los fundamentales. Pero sí, vamos a hacer esa clase definitivamente y vamos a ver cómo lo desarrollamos. Profe, una pregunta. El broker de Warren Buffett, ¿qué tal es? No sabría mencionarte, nunca te lo he ocupado. Sin embargo, ese tipo de brokers suelen ser bastante rankeados y positivos. Profe, el broker de BT Markets podría ser confiable. Ese sí no tengo idea. Nunca había escuchado el broker BT Markets, nunca. Bueno, lo que te puedo decir es que hay que ver la valoración. Es decir, si es un broker como tal, que está regulado, etcétera, se podría. Si quieres un broker de derivados, yo, para serles bien franco, no me saldría de XM. ¿Sí? XM tiene bonos, tiene presencialidad en Ecuador, tiene un montón de cosas que otros brokers no tienen en derivados financieros. O sea, en derivados financieros, a ojo cerrado les dijera XM. Sencillo, no me iré a otro broker para nada. La mayoría suelen tener a veces problemas con los bonos o problemas con retiros. Es complejo. Yo trabajara con XM si es derivados. Si son acciones como tal, ahí sí tenemos algunas opciones, ¿no? Puede ser Saxo Bank, Interactive Brokers, Happy incluso. Existen otros brokers también, ¿no? Si quisieran diversificar. Pero si hablamos de derivados, chicos, no, en verdad no salgan de XM, más allá del que nosotros trabajamos con ellos, es que en verdad es muy bueno, en verdad que tiene sistemas bastante buenos. Tiene en este caso incluso sistemas de envío y de retiro de dinero que van directamente a los bancos locales. O sea, no hay a dónde ir. Son brokers bastante buenos. Es un broker bastante bueno, con mucha trayectoria y que tiene presencialidad en el Ecuador. O sea, a diferencia de otros brokers, la mayoría de brokers no tiene esa presencialidad y es lo que le hace realmente fuerte a XM. ¿Sí? Pero bueno, esperemos que con el tiempo existan más de esas variaciones, pongámoslo así, para que nosotros también podamos diversificar en función de los brokers. Bien, chicos, vamos cerrando esta sesión, por favor, algo corta. Como ustedes se pueden dar cuenta, no hay muchas noticias, salvo el jueves y el viernes, que prácticamente el mercado va a estar como loco, pero de ahí todos los días van a estar relativamente tranquilos. Así que bueno, estimados inversionistas, preguntas, dudas, inquietudes que tengamos, algo que me quieran mencionar sobre los mercados que nos puedan obviamente direccionar a una mejor interacción. Preguntas, dudas, inquietudes. Sí, todo lo dejen abierto hoy. Ya mismo se tranquiliza el mercado. Si el mercado solo se volvió loco por la noticia de Trump, pero ya mismo se calma todo ya. Profe, mañana clase 8:30, mañana las clases normales. Yo tengo un problema para instalar una en la plataforma. Te recomiendo una asesoría. Escríbeme por interno para guiarte con el asesor. Porque yo tengo Mac, siempre he usado Mac y nunca he tenido problemas con la plataforma. Las clases igual van a estar en la plataforma, en efecto. Profe, dejamos las operaciones en largo, sí dejen nomás. Derivados y acciones no ha sido lo mismo, obviamente no es lo mismo, son diferentes instrumentos. Entiendo que mañana no tendremos operativa en la mañana. ¿Por qué no tendremos operativa en la mañana? Mañana tenemos operativa en la mañana. Mañana tenemos que hacer dinero, amigos. ¿Mañana a qué hora? Pues 8:30. Sí, la del Bitcoin estamos sufriendo, pues déjenla.
Sé que estamos sufriendo, pero déjenla, chicos, déjenla. Solo revisen su calendario. Mañana sí hay operativas normales. No sé de dónde viene la confusión. Revise su calendario del grupo, nada más. Bien, chicos. Chicos, me despido. ¿Sí? Me despido en este caso para que tengan un muy buen día y cualquier duda, cualquier inquietud, un fuerte abrazo. Chao.